Este es un formato que no es un formato de una conferencia en realidad, ¿no? Es un formato, como lo ha explicado Federico, es un formato que formó parte de una tesis doctoral en mi caso tardía, porque la he hecho, digamos, después de muchos años de haber hecho una tesis, digamos, de joven en Barcelona en los años 80, cuando llegué aquí. La vida me dio la oportunidad como de desarrollar después un tipo de tesis distinta, un tipo de tesis que está más basado en la experiencia y digamos, cuando uno es joven tiene probablemente más ganas como de afirmar o de encontrar los argumentos que afirmen ideas, y probablemente cuando pasa el tiempo y uno ha visto ya muchas cosas, en realidad creo que es un tipo de tesis que más bien se cuestiona cosas, se abre interrogantes. No es una tesis, digamos, demostrativa, sino más bien es un ensayo sobre una serie de circunstancias actuales que a mí y al grupo que dirijo, que es el Laboratorio de Ciencias Urbanas aquí en el IAC, nos ha llevado a investigar de una manera un poco, digamos, a veces más científica, a veces más, digamos, intuitiva, una serie de circunstancias que sí que intuimos que son distópicas o están pasando, de alguna manera funcionan como paradigmas. Después vamos a entrar en este concepto. Primero el nombre, les pido disculpas porque es una presentación en inglés, así es como es el formato de la tesis, no la tengo en español, así que les pido disculpas por eso, y también les pido disculpas por el título, porque en realidad este título, digamos, hablando de una manera, quizás en el formato de una tesis y en el entorno de la Universidad de Génova, eh, me hubiera gustado nombrarla quizás Against Resilience o contra la resiliencia. Quizás era un título demasiado provocador y quizás es un título que hubiera requerido digamos, una voluntad de respuestas a una serie de cuestiones cuando uno lanza este tipo de títulos que, digamos, no era el interés en este momento. Pero ese es el espíritu. Ese es el espíritu que está detrás de esta investigación. Es un poco esta sensación de una cierta, digamos que una cierta bondad de ciertos términos que son masivamente utilizados. Ya resiliencia es un concepto que lo usan los políticos, los técnicos, los artistas, eh, los obreros, es decir, se ha transformado en un concepto absolutamente popular y una forma que, digamos, es una especie de adjetivo en el cual, digamos que esta tesis lo que se propone es establecer algunas categorías de duda sobre, digamos, que el adjetivo de por sí nos va a llevar a una situación de bondad. Entonces, digamos que, aunque no se llame así, Beyond Resilience sería más allá de la resiliencia, pero no funcionaría bien. El inglés funciona de una determinada manera. Cuando lo pasamos al español no tiene carga emocional, digamos, más allá de la resiliencia. Contra la resiliencia sí que tiene carga emocional, y así me gustaría un poco llamarla, ¿no? Digamos que este es el contexto de esta investigación, la ciudad, ¿no? El gran invento de la humanidad, alguien creo que lo sugirió. Yo he escuchado siempre a Jaime Lerner repetir y no recuerdo bien quién fue el primero que lo dijo, pero realmente probablemente lo sea, ¿no? Una de las cosas que sí que, digamos es permanente a lo largo de la historia, esta relación y esta voluntad de fundar lugares, de hacerlos crecer, de vivir en comunidad y con todas las dinámicas que eso produce, ¿no? Es decir, las dinámicas de organización, las dinámicas físicas de organización física en el espacio, pero después todas las demás, que son las que realmente lo sostienen, los flujos, la economía, la movilidad, la energía, en fin, una serie de capas, digamos, que hacen que en la situación actual damos por hecho que la ciudad funciona, pero cuando analizamos categoría por categoría, es casi en estado de shock, digamos, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que una ciudad acabe funcionando con la cantidad de dramas y de capítulos, uno por uno, que tiene digamos, esta situación a la que hemos llegado con una determinada acción humana? Esta es una lectura rápida de contexto. Es decir, alrededor de finales del siglo XIX estábamos en 1 billón, digamos, en 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas en el mundo,
y digamos que la previsión hacia el 2050 es más o menos 7.000, esto ya está más o menos establecido, esto representa, es decir, viviendo en ciudades, viviendo en ciudades, representa un 70% de la población, y este es un dato que hoy ya lo conocemos todos, casi forma parte de cualquier conferencia sobre la situación actual. Ya sabemos que, por un lado, el gráfico de la izquierda nos habla de un hecho histórico, o sea, probablemente quizás no le damos todavía el valor que tiene, que es un gráfico histórico, porque es la primera vez, alrededor del 2005, que por primera vez la curva de personas que viven en entornos urbanos superó a las personas que viven en entornos rurales, o fuera de los entornos urbanos, por ser más justo con la denominación. Esto es un hecho histórico, esto no, probablemente, quizás, en momentos de la historia humana que no tenemos datos, podría haber pasado una cosa semejante en algún momento, imagino, en los grandes imperios, ¿no? Pero digamos que es un hecho histórico relevante, es decir, por primera vez superamos, y va en aumento exponencial, digamos, ¿no? Y en el mapa de la derecha, aunque probablemente se vea pequeñito, sí que se ven esas bolitas. Este es un mapa que elabora la gente de Amo, digamos, la versión, el alter ego de Oma, de Rem Koolhaas. Digamos, Reina de Graaf establece un poco estas categorías, y lo que viene a demostrar con este mapa es que las ciudades crecen independientemente de casi todo. Y eso es una conclusión muy, digamos, como muy salvaje. Es decir, crece en contextos, digamos, de países, vamos a llamar, más desarrollados, menos desarrollados, más justos, menos justos, más injustos, con desigualdades sociales brutales o con situaciones de bienestar, crece de todas las maneras. Por lo tanto, hay como una percepción a nivel humano de que quizás la ciudad está siendo vista como una tabla de salvación, como un lugar donde salvarse de cualquier cosa. Aunque digamos, los datos puedan decir objetivamente de que no, que se vive de una manera injusta, desigual, en entornos urbanos en el que no hay condiciones, digamos, buenas para mucha gente, y que podrían ser mejores en entornos rurales. Sin embargo, la realidad es tosuda, demuestra un poco lo contrario, que la gente se desplaza y se sigue desplazando hacia entornos urbanos. Este es el escenario también del mundo, ¿no? 10.000 millones de personas viviendo en el mundo, este es el escenario. Hay un documental, esta es una presentación resumida, hay un documental que recomiendo, que es exactamente así, se llama 10 Billion People, que es de Stefan Emmon, es un documental de la BBC, que, digamos, establece una serie de categorías en el que esta cifra puede representar, en términos de amenaza, a una serie de cuestiones como los hábitos de consumo, como la comida, como la energía, como los recursos naturales, la amenaza del cambio climático, los deshielos de la tundra, etcétera, etcétera, y lo relaciona de una manera muy interesante con la cantidad, que al final es un hecho, digamos, un hecho matemático, ¿no? Es decir, hay que dividir todo por esta cantidad, que va además en aumento. Digamos que además en el ámbito contextual, claro, vivimos de una manera, de una aceleración increíble, como probablemente, claro, nos cueste imaginar en qué otro momento de la historia ha habido una aceleración de cambios tecnológicos con tanta frecuencia, digamos, ¿no? Es decir, que esa es una de los datos que básicamente hablan los paradigmas, es cuando las anomalías son con frecuencias recurrentes, ¿no? Son cambios paradigmáticos que se producen exactamente por eso. Pero estamos viviendo en ese tipo de era, casi sin darnos cuenta de que día a día, digamos, esto va cambiando de una manera, nos obliga a un estrés de adaptación como sociedad muy alto, muy alto. Probablemente habrá generaciones, digamos, nativas dentro de estos cambios, cuando se estabilicen un poco, que funcionen de otra manera. Probablemente parte de esto ha pasado en la revolución industrial, habrá pasado en algunas otras épocas, pero nunca, desde que tenemos información, con la aceleración que se está produciendo. Y esto se produce en todos los niveles, en todos los contextos. Digamos, como introducción a este review, digamos, que voy a hacer de esta tesis doctoral, insisto que no es un formato estricto de conferencia, es compartir con vosotros
esta investigación que tuvo que hicimos durante 4 o 5 años en el laboratorio de ciencias urbanas que dirijo, y eso formó parte de mi tesis doctoral en Génova. Un poco la introducción, digamos, quizás resumiría que no se trata de una tesis distópica, o no se trata de una tesis apocalíptica, como en realidad cuando vemos muchos documentales, digamos, que tienen el aire, respiran una sensación de amenaza permanente, o respiran una sensación de pesimismo, y aunque después pueda haber soluciones a todo, estamos en una época en que jugamos con las dos bazas, digamos, ¿no? Por un lado hay toda una tendencia a establecer optimismo en ciertas acciones humanas. Resiliencia es un concepto que está de este lado, ¿vale? Y se usa y se abusa, digamos, de ese concepto desde todo tipo de perspectiva, y si me apuran desde la perspectiva política y técnica muchísimo, es decir, aplicando bondad a cada cosa, sí es resiliente. Y por el otro, lo distópico, lo apocalíptico, las amenazas, la percepción de que se viene un mundo complicado y que hay imágenes, digamos, es decir, tenemos un archivo de imágenes de ese mundo complicado, mundo de guerra, mundo de desabastecimiento, mundo de migraciones, mundo de velocidades que no se llegan a alcanzar, o solo algunos consiguen alcanzar. Es decir, había varios niveles de ese tipo de cosas. Pero insisto, de que en realidad ir contra la resiliencia, dejarme ser un poco, aquí le decimos chulo, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo decíamos esto? Prepotente, ¿no? Decíamos en el ambiente más rioplatense. Es decir, dejarme ser un poco prepotente con este nombre, que quizás es demasiado exagerado, ir contra la resiliencia, pero es para señalar una guía, es para señalar una idea. Y la idea es simple en esta tesis, es demostrar, o al menos insinuar, porque quizás no llegamos a demostrar esto, y no es el interés, es insinuar en varios tópicos de que la resiliencia es un concepto que tiene ciclos, y que tiene ciclos positivos, y que tiene puntos de inflexión paradigmáticas, y que tiene ciclos negativos, en que se transforman simplemente en resistencia al cambio. ¿Vale? Este es un poco de esto, y por lo tanto, el fondo de esta cuestión es optimista, ojo, quizás estamos enfrente de unas oportunidades por cambios paradigmáticos, porque escenarios de colapso, que quizás lo que menos interesa es ser resiliente con los modelos anteriores, que quizás lo que interesa, y es lo que sugiere esta tesis, es investigar en nuevas direcciones que puedan ser, digamos, optimistas, progresistas, que elaboren cambios, que revolucionen de alguna manera lo que tenemos hasta ahora. Hay dos casos que son la base, digamos, la base argumental de esta tesis, es un poco digamos, que funciona como antecedente, ¿no? Es decir, son dos casos que he estudiado, no es el contexto en esta charla hoy de desarrollarlos ampliamente, pero sí insinuar esta historia, que es una historia súper bonita de relaciones entre innovación, desarrollo, resiliencia y finalmente caída y colapso. Decadencia, caída y colapso. El primero, el de la imagen del lado izquierdo, esto pasaba, bueno, comenzó a pasar en finales, alrededor de 1800, es decir, la idea del alumbrado público surge, digamos, en Londres, surge en algunas ciudades del Reino Unido, pasa inmediatamente a Estados Unidos, se desarrolla en Europa, inmediatamente se globaliza, y la idea de que la vida nocturna tenía una posibilidad, tenía una chance a partir de la iluminación de las calles. Esto es un cambio que, si se analiza y se estudia, es un cambio brutal de hábitos, ¿no? Porque antiguamente sí, solo teníamos las ideas de Jack el Destripador, digamos, ¿no? Como las posibilidades o las oportunidades que habría de forma, digamos, de usar la ciudad por la noche. Sin embargo, cuando se empiezan a iluminar las calles, aparece un nuevo hábito de consumo, aparece la idea de salir al teatro por la noche, aparece la idea de cenar, de tomar café, de los bares. Todo eso que no existía, era muy casero, digamos, una serie de actividades. Y eso surge con la iluminación. Y la iluminación pasa rápidamente de una fase, digamos, primitiva, a base de ciertos aceites, pasa rápidamente a la industria del gas. La revolución industrial propone, digamos, de que el gas es el mejor elemento para transportar, crear una logística, crear una red de una manera sencilla, con cierta seguridad, de que no se produjeran incendios, de control,
etcétera, etcétera, etcétera. Y la industria del gas se desarrolla de una manera violenta, se desarrolla fantástica, y es de las cosas más progresistas que ha habido entre finales del siglo XIX y finales del siglo XVIII y del XIX. Y por supuesto, todo el siglo XX, ¿no? Esa idea de que las calles están iluminadas, surgen las primeras calles que se abren expresamente, Regent Street en Londres, otras muchas en el resto de la. Aquí en Barcelona tenemos el caso de la calle Ferran, que fue una calle que Manuel Solá Morales analizó de forma muy, muy correcta, y la base que tiene la relación de la calle Ferran con toda la posición del Eixample después en la plana de Cerdá, en fin, una serie de cosas, una serie de calles que se abren porque existe la posibilidad de usarlas por la noche. Entonces, ¿qué pasa con esta industria? Esta industria tiene un futuro brillante, no necesita, nadie habla de resiliencia, el futuro es optimista, es brillante, kilómetros de tubería de cobre extendidos por miles de ciudades, un sistema boyante, digamos, económicamente, hasta que surge un cambio paradigmático, que es que digamos, alguien inventa la bombilla eléctrica. Y claro, surge un cambio paradigmático que no viene exactamente por la misma historia de la innovación, que a veces no hay que esperar que las innovaciones caigan en decadencia, sino que surgen por otro lado, surgen por terceras vías, un cambio, una forma distinta de pensar, algo que optimiza 1000 veces, digamos, la posibilidad de las lámparas de gas, y tardaron 10 años en desaparecer la industria del gas como iluminación. Esos últimos 10 años, aquí solo puedo anunciarlo, pero es bonito ver la documentación alrededor de eso. Esos últimos 10 años de la industria del gas es la historia más interesante de la resiliencia. ¿Por qué? Porque hace de todo para sobrevivir. Hace lo que sea, los inventos más interesantes. Pongo uno, por ejemplo, la camisa incandescente de las camping gas, ¿cómo se llama? Las lámparas de camping, digamos, se inventó exactamente en esos últimos 10 años. Hasta hoy sigue funcionando, digamos, ¿no? La idea de una malla textil que se forma, que se crea incandescente y que da luz a base de una pequeña garrafa de gas. Eso se inventa en esa época, y por lo tanto es un momento, digamos, de la industria del gas que está amenazado de muerte, porque llega otro cambio de época, llega un cambio paradigmático, va a venir otro tipo de tubería, no vamos a necesitar los tubos de cobre con todos los sistemas de válvulas, sino vamos a necesitar cableados y otro tipo de cosas, y las bombillas van a dar 1000 veces más posibilidad de luz que lo que daba el gas, con un menor gasto energético. Fueron 10 años y esa industria desapareció. Y sí, fue muy resiliente, pero desapareció porque vino un cambio paradigmático. Curiosamente, la imagen de la derecha es la imagen del hielo. Es otra industria interesante de ver cómo si tendemos a pensar de que el frío en relación a las costumbres existió siempre, y no es verdad. Sí, es verdad que los romanos ponían sal y había una serie de costumbres más que para enfriar, para mantener, o para que el calor no las pudriera, pero no había una industria, no había una costumbre de usar frío como en las bebidas o en las cosas. No había esa necesidad, hasta que alguien, un tal Tudor en Boston, se dio cuenta de que cortando los bloques de hielo de los lagos del norte de Estados Unidos, cortándolo en cubos, estos cubos tenían una cierta duración, se podían meter en una casa, funcionaban como neveras. Y si leen la historia del Tudor, es fantástica. Este tío inventó barcos que se convertían en cámaras para llevar frío al Caribe, porque básicamente desarrolló el concepto de tomar bebidas frías. Eso no existía antes, la gente no tomaba bebidas frías. Inventó el fractal, digamos, del cubo de hielo, que es el cubito de hielo. Toda esa historia es increíble hasta que la industria del gas cae como industria de la iluminación de las ciudades, pero con la revolución industrial desarrolla el gas para quitar calor de las cosas. Y surge el mundo de la refrigeración, que hasta ahora seguimos, digamos, con esos gases, digamos, que quitan calor a toda la industria de la refrigeración. Fíjense ese cambio paradigmático entre una industria y otra, y sobre todo esa idea de que la resiliencia es un estado, digamos, de las cosas, pero no es un adjetivo de las cosas, no es un estado, ni siquiera es permanente. A partir de ahí, que es
digamos, eso funcionaría como introducción y funcionaría como antecedente. Y hicimos un poco una lista de cosas que nos interesaban estudiar. Pusimos 10, podían haber sido 7 o podían haber sido 100, digamos. 10 es un número redondo como para barrer una serie de tópicos y que quedara de alguna manera establecida esta relación entre el paradigma, la resiliencia y las posibilidades, digamos, de pensar de que la resiliencia es un estado y no un adjetivo. Esto lo publicamos por primera vez hace unos años dentro de un pequeño booklet que se editó en el DIAC, que se llamaba Los Nuevos Paradigmas Urbanos, 10 paradigmas para el siglo XXI. Y voy a leer, digamos, voy a hacer una pequeña síntesis, digamos, de los 10 capítulos que constan. La tesis es un poco barrer, aquí vamos a barrer una serie de temas, no me da el tiempo y el formato de esta charla desarrollar estrictamente, digamos, cada uno, pero los voy a insinuar de una manera general con los tópicos más importantes de cada uno. El primer caso sería del colapso contra la idea de la obsolescencia programada. Esta idea que surge con lo que llamamos el truco de Pininfarina. Pininfarina, ya saben ustedes quién era. Este señor, Sergio Pininfarina, fue diseñador industrial italiano, digamos, en la primera mitad del siglo XX, y se extendió durante buena parte. Pininfarina hoy es un centro de diseño, es un centro importante de diseño, diseña desde aeropuertos hasta maquinaria, y es una filosofía, digamos, de diseño. Pero este señor, lo primero que desarrolló fue el primero que dijo, que estableció la idea del concepto de la obsolescencia programada. Pero básicamente, más que pensar la obsolescencia, que eso es un truco comercial en contra del Fordismo, que la idea de Ford era tener un coche para toda la vida. Este tipo dijo, bueno, ojo, un coche para toda la vida no es un negocio, y por lo tanto creó Pero lo más importante de lo que Pininfarina hizo para demostrar esto fue la primera vez que alguien divide por velocidad de desarrollo, por inversión en el desarrollo y por implicancia en el desarrollo. Por primera vez divide el chasis del motor de la carrocería. Y eso es un cambio radical en la industria del automóvil, pero sobre todo en general. Esta idea de que las cosas tienen distintas velocidades. Los chasis duran mucho más. Si a partir de ahí alguien está interesado en la industria del automóvil, los chasis se usan en varios modelos. Son chasis que se requieren, digamos, muchos más tiempos y más años para cambiarlo. Usan el mismo chasis. El Golf de Volkswagen tiene el mismo chasis desde hace muchísimos años. Lo cambiaron recientemente porque cambian de material, cambian de cosas. Pero si no, tienen una larga vida. Los motores, obviamente, tienen menos, se van adaptando a las modificaciones. De hecho, la Fórmula 1 es una de las, digamos, avanzadas en el que introduce todo tipo de cambios en la optimización de los motores, por supuesto, los nuevos gastos energéticos, etcétera, etcétera. Y por último, la carrocería, que se dio cuenta de que tenía una velocidad comercial, que era una velocidad más o menos entre 4 y 6 años, o entre 5 y 10 quizás, y ahora ya es entre 4 y 6, que corresponde básicamente además al periodo de financiación de un vehículo, ¿no? De un auto. Ese tipo de conceptos, claro, si los analizamos en la ciudad, más o menos podríamos entenderlo, ¿no? La carrocería es las infraestructuras, digamos, ¿no? Lo que tenemos construido ahí, que tenemos que usar, por lo que nos movemos, que es algo que cuesta mucho de cambiar, son grandes infraestructuras, tardamos mucho tiempo en pensarlas y tardamos mucho en cambiarlas. ¿Qué hacemos? Esto es en las fotos del Minhocão en Sao Paulo, ¿no? Todo el mundo lo conoce, y seguro en Montevideo hay, en todas las ciudades hay el día sin coches de muchas de estas autopistas urbanas. Este es el día sin coches, no sé si es un domingo, un sábado, es igual, pero claro, de alguna manera es una aspirina en una situación terminal, en una situación de cambio paradigmático, porque probablemente no podemos seguir o no resiste con un día al mes o a la semana en el que podamos quitar el coche de la ciudad o el auto de las ciudades. Este es Salvador Rueda, seguro que saben quién es ecologista, ha sido hasta hace muy poco el director de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, y es el padre, digamos, de este nuevo plan de Barcelona de las supermanzanas. Es un concepto que no es un concepto nuevo. Las supermanzanas están
digamos, en los planes de Le Corbusier desde hace un siglo atrás, pero sin embargo la idea de aplicarlas a esta ciudad de Maya, a esta ciudad que establece esta especie digamos, de estructura muy democrática de utilización del territorio, hace un cambio de escala. Es un primer intento de analizar el chasis. Es un primer intento de analizar el chasis y ver cómo cambiarlo, cómo adaptarlo a una situación diferente. El motor, que sería la relación con la energía en la ciudad, está también en crisis y está cambiando. Y la carrocería, al final, son los diseños, son la arquitectura que la ciudad tiene, que es lo más volátil y lo que va cambiando y se va actualizando de una manera. Sin embargo, Barcelona tiene más de 150 años en l'Eixample de Cerdà. Digamos, son cambios con unos periodos largos, digamos, de modificación. Y por primera vez se establece esta malla ortogonal. Si ven el plano de la derecha, esto se corresponde con un nuevo mapa de movilidad que se movería en función de estas grandes supermanzanas, que son unir 3 manzanas del Eixample de Barcelona por otras 3, creando un aumento, digamos, de espacio público que es exponencial, obviamente, ¿no? Pero lo llevamos más allá. Vamos a imaginar de que esto es posible, y alguien diría la ciudad es resiliente, pero vamos a imaginarnos qué pasa en circunstancias como esta. Esto puede ser cualquier mapa de cualquier ciudad del mundo, en realidad. Esto es Newark, en Estados Unidos, pero podría ser cualquier lugar. La imagen de la izquierda, bueno, más o menos hemos quitado las líneas de las veredas y del asfalto, pero más o menos intuye claramente el lleno, el vacío, por donde se puede pasar y por donde se puede pisar, y más o menos intuimos los grandes sistemas de movilidad. La imagen de la derecha es la misma, pero hemos quitado todo, solo están los llenos. Claro, aquí se produce un punto interesante de inflexión, porque quizás estamos ante otro modelo de movilidad, estamos ante situaciones de que, vuelvo a decir, yo no sé si, digamos, el dron, en este caso de Amazon, pero podría ser cualquiera, es la bombilla eléctrica que va a cambiar todos los sistemas, pero me gustaría pensar de que, o al menos tendríamos que pensar, de que algunos de estos inventos que están pasando no son tan inocentes, no son simplemente adaptativos, digamos, entran dentro de la bolsa de la resiliencia de la ciudad, sino que son disruptivos. ¿Por qué? Porque podría haber conceptos de este tipo. Es decir, la logística se puede transformar en un concepto que es nogística, en la que no haya necesidad de ninguna infraestructura para movilizar cosas. Claro, alguien se va a mover en este sentido, va a ir hasta la esquina, esperar un semáforo y girar a la derecha. No, se van a mover punto a punto. Y esto cambia la dinámica de la organización del espacio, cambia la dinámica de los flujos, y habrá que pensar si esta disrupción tiene futuro. Puede que no, puede que acabe en un fracaso. La historia de las innovaciones está llena de fracasos, en realidad está más llena de fracasos. Pero cuando uno acierta, lo cambia absolutamente todo. ¿Vale? El extremo sería este chiste, digamos, ¿no? Esto es... Seguramente los que están aquí en la sala, ninguno se acuerda de esto es más de mi generación, pero era la serie Star Trek, y básicamente es el punto en que la movilidad no necesita absolutamente nada porque es teletransportación. ¿Llegaremos a ese punto? No lo llegaremos. ¿Alguien inventará algo que cambie radicalmente el futuro de la forma que observamos todos estos fenómenos? Puede ser. La carpeta número 2 está idea de las infraestructuras en contra del cambio climático. Y básicamente lo que viene a decir es que el cambio climático y las infraestructuras son como 2 agendas que van en el sentido contrario, a ver en qué punto colisionan, ¿vale? A ver en qué punto colisionan. Las infraestructuras, como todo el mundo sabe, las grandes, las más o menos grandes, requieren años, digamos, años de análisis, años de pensamientos, demoran décadas. Muchas infraestructuras de movilidad o grandes infraestructuras de energía demoran décadas entre ser pensadas, ser aprobadas, ser discutidas, financiadas, construidas, auditadas, etc. Son larguísimos periodos de tiempo. Y el cambio climático lo que hace es reducir días, es reducir. No sabemos exactamente cómo es lejos, intuimos de que mientras tanto podemos seguir pensando de que necesitamos infraestructuras, pero habría un punto en que quizás no. Este es un poco el debate que plantea Stefan Emmott, con lo que les decía de este documental de los 10.000 millones de personas en el mundo, para que vale la pena ver, ¿eh? Y ofrecemos soluciones. Es verdad que ofrecemos soluciones de grandes infraestructuras, nos protegemos de alguna manera,
pongo este ejemplo, podría poner miles de otros. Pongo este ejemplo, el proyecto Ícaro en Venecia, por el Big U en Nueva York, esta idea de protegernos, al mismo tiempo que aceptamos, digamos, por supuesto estas otras infraestructuras van a demorar muchísimos años en ser construidas, pero aceptamos de forma constante y permanente esta idea de que en realidad tenemos una especie de distancia con la idea de colapso, quizás es muy distante, pero aceptamos de una manera la idea de los desastres de una forma real y cotidiana. Y no sabemos en qué punto estos son lo mismo, digamos, ¿no? Se tocan o van a tocarse y son lo mismo. Por lo tanto, esa idea de que las agendas van en sentido contrario y que hemos de pensar en qué punto colisionan, nos obligaría a pensar qué tipo de infraestructuras necesitaríamos. ¿Hace falta hacer autopistas en este momento o tendríamos que plantearnos que las infraestructuras que hay que hacer son de otra naturaleza? ¿O tendríamos que aceptar de por sí que parte del territorio no va a ser, digamos, posible de vivir y que vamos a tener que retirar parte de nuestras ciudades hacia el interior de los territorios? ¿Cuál es la hipótesis de estos casos? Porque una de las cuestiones más interesantes de todo esto, justamente lo discutí hace muy poco con Salvador Rueda, es que hay algo cognitivo en todo esto. La sociedad es una de las cosas que tiene, digamos, como sociedad, pero básicamente el ser humano, es como una negación o una imposibilidad de reconocer que él mismo se puede destruir. ¿Vale? O sea, puede pensar muchas cosas. De hecho, ¿cuál es la mayor inteligencia del ser humano? La mayor inteligencia del ser humano es que se puede anticipar. Si vemos que viene un auto por la calle, somos capaces de frenar antes para que no nos atropelle, porque si no, es que si no tuviéramos esta capacidad de anticipación, nada funcionaría. Sin embargo, está demostrado que con todos los fenómenos que están pasando demostrativamente en temas de cambio climático, en las aceleraciones de este cambio, somos bastante incapaces de aceptar esa posibilidad, de que nosotros mismos nos podemos destruir. Es como si el cerebro esta posibilidad no la pudiera absorber. Entonces hay algo cognitivo interesante porque puede producirse ese colapso entre infraestructuras que están pensadas para una cosa que no va a hacer falta cuando llegue. Si seguimos este repaso, otra idea interesante, otro layer interesante es esta relación entre el espacio público y el ciudadano hiperconectado. Aquí también hay un paradigma interesante que está pasando, ¿no? Por un lado, este es el modelo de espacio público, el lugar de convivencia, el espacio natural y físico donde las personas se van a encontrar, es lo que hemos aprendido durante, digamos, muchísimos años, ¿no? Este es el objetivo con el que se diseñan las ciudades. Al mismo tiempo, parece que estamos, digamos, aceptando de una manera natural todo el día, todo momento, no hay momento en Internet que uno no acepte algo, y por lo tanto eso significa básicamente que estoy aceptando de que mis datos puedan ser usados. Somos una IP en distintos niveles, que desconocemos absolutamente cuál es el nivel de todo esto. Algunos pueden ser de seguridad, otros son simplemente comerciales, otros pueden ser lobbies destinados a otro tipo de cosas, políticas, lo que sea. Sin embargo, estamos tratando este tipo de cosas, en fin, conscientes o inconscientes, esta idea de aceptar o de dar likes a algo que exactamente no sabemos a dónde va a parar. Sí que somos capaces de representar esa realidad. Estos son mapas de Instagram en un día cualquiera en Barcelona, por ejemplo. Esto es prepandemia, después en la pandemia seguramente habría bajado mucho y ahora volvería a estar exactamente igual, pero se ve claramente la parte antigua de Barcelona, se ve la Sagrada Familia, aquí al final el campo del Barça, es decir, bueno, en fin, creo que todo el mundo distinguiría el posteo de fotos en un día cualquiera en Barcelona, está dando una lectura urbana y una forma de entender que, digamos, por un lado, digamos, nueva, es rica, es la base con la que podíamos analizar muchas cosas, y por otro, tiene una serie de dificultades a la manera de entender qué es lo que estamos aceptando como individuos que la gente conozca de nosotros. Este es un pequeño caso particular. Dentro de esta tesis hay varios títulos que dicen study case, que son capítulos que vamos a separar, digamos, como para tratarlos en sí mismo, porque tienen, digamos, se enganchan dentro del capítulo, pero tienen una cierta particularidad. Esto lo hemos llamado de la ciudad intermitente, pero es analizar el caso de los 2 o 3 años de pandemia. Básicamente ha sido un caso paradigmático en el cual
probablemente como sociedad nunca en la historia habremos tenido tal cantidad de información, no solo acumulada, sino dinámica, sobre los movimientos, sobre los flujos, las necesidades de cada uno de nosotros, y al mismo tiempo las ciudades fueron incapaces de organizar absolutamente nada inteligente en relación a la movilidad, al espacio público, al orden y tal. Esta idea de que una ciudad podía haber funcionado de una manera intermitente y no continua, es algo que nos llama la atención de por qué no se usó, porque probablemente por qué se prohibió absolutamente todo, por qué se hizo un blackout, digamos, de cada una de las posibilidades, cuando en realidad podríamos haber hecho una gestión mucho más, digamos, inteligente, una gestión de esos datos que cada día estamos diciendo que sí y que aceptamos de que lo sepan, porque después a la hora de tener, digamos, emergencias o colapsos como el que hemos tenido, esos datos no son usados. Eso nos hace no solo desconfiar de la acumulación de esos datos o para qué los usan, sino también poner en evidencia de que hace falta algo más, digamos, en esa vocación, que la ciudad, digamos, que no vale con decir de que es resiliente y que vamos en la buena dirección, sino que probablemente hará falta algo más de cambio en una nueva dirección. Carpeta número 4, es decir, la idea de contrarrestar o comparar esta idea de la ciudad productiva, esta ciudad que viene desde la revolución industrial, con los cambios que uno quiera, ¿no? Desde a la industria 4.0, etcétera, en contra de esto que la gente del Media Lab, del MIT, denominó como from pito to dido, el product in, trash out, to data in, data out. Esta idea de que la versión antigua de que entraban productos y salía basura, a una versión nueva que solo entran datos y solo salen datos. Esta idea de la economía circular, de las cosas se autoconsumen, de que no entran cosas que vienen de muy lejos, ni salen cosas que son de residuos para que se los coman otros, digamos, ¿vale? Y aquí hay una paradoja que tiene que ver con la industria, tiene que ver con esta paradoja de las piezas únicas fabricadas en serie. Este es Neil Hersenfield, gran amigo del IAC, el director del Center for Vital Atoms del MIT. Con Neil digamos, creamos la red de Fab Labs, ya tiene muchos años esta red, pero el primero de esta red fue el Fab Lab del IAC, que lo creamos conjuntamente con Neil. Y hoy en día estas son las cosas que hacemos. Y esto, digamos, evidentemente tiene una fuerte carga de resiliencia, esta idea, esta posibilidad de fabricar productos únicos fabricados en serie, hacer downloads de elementos que han sido diseñados, pero no haría falta que alguien los metiera en un barco, que los tocara, que los guardara en una fábrica, que los fabricaran en China por los bajos costes y que me llegara a mí, sino que yo mismo me lo podría fabricar en mi casa. Esto es el IAC, estas cosas son las agendas, digamos, de muchos de los institutos como el nuestro, pero con muchos otros alrededor del mundo. Pero también hay algo disruptivo en todo esto. Es decir, ¿alguien está pensando el colapso en el mercado laboral que va a pasar? ¿Alguien está imaginando que esto no tiene nada de resiliente para los trabajadores de muchísimas empresas que dependen en este momento de una logística global que está, digamos, tan refinada, tiene tal sofisticación en un sistema de precios tan ajustados para que todo el mundo gane y para que pagues lo que hay que pagar y que continúen siendo productos de primera necesidad accesibles? Eso va a provocar una ruptura, un quiebre de la confianza en el mercado laboral que al menos deberíamos pensar de que eso sí que no es resiliente y que habría que ver cómo de esa manera se van cambiando todos ese tipo de cosas, ¿no? La idea del metabolismo urbano en contra del crecimiento urbano, ¿no? Esta idea, de hecho, el chiste de cariño, bueno, aquí hemos puesto, en español hubiese sido cariño, he agrandado la ciudad, ¿no? Esta idea de que, bueno, sí, podemos tener resiliencia con muchas de las viejas infraestructuras. El High Line es un ejemplo mundialmente conocido. Seguro que cada ciudad tiene una especie de High Line, tiene algún lugar que ha recuperado de esta manera para, digamos, satisfacción, digamos, emocional
con respecto a que la naturaleza vuelve a estar en entornos urbanos. Pero quién sabe, sin embargo, las verdaderas hipótesis de este tipo de metabolismo urbano tendrán que convertirse quizás en parques, en los parques, perdón, en huertos, en lugares productivos, en lugares de jardinería productiva. Y ese es un paradigma que que hemos de estudiar qué escala tiene. Es decir, es muy fácil decir, vamos a hacer un huerto en esta esquina, porque esto además socialmente es rentable, la gente participa, hay una vocación de que participamos en una economía circular, kilómetro cero, la comida hecha aquí, pero da la escala para una ciudad, por ejemplo, Barcelona, 3 millones de personas, o 5 si se quiere contar toda el gran área metropolitana, 5 millones de personas. ¿Cuál es el cálculo que hay que hacer para generar productividad dentro de nuestros ámbitos? Ese tipo de cosas es lo que un poco propone esta tesis, es decir, observar cuál es el nivel de colapso que hay en relación al tema, analizarlo de verdad y quizás no verlo negativamente como una amenaza, sino o para decir que no se puede, sino simplemente para forzar la oportunidad de crear otro tipo de lectura. Estos son mapas que hacemos en el instituto sobre los ND-EBI, que son los índices, en el fondo son índices de biomasa, ¿vale? Lo cual no distingue en este caso si esto es un árbol, es un champiñón, es un líquen o es un césped. Es decir, estas cosas no van a empezar a distinguir, sino van a distinguir el comportamiento, la salud de la biomasa urbana, y donde se abren infinitas posibilidades de mapear cosas y de proponer otro tipo de cosas. Lecturas, digamos, de imaginación a gran escala sobre cómo podríamos regenerar de una manera la naturaleza urbana de alguna manera inteligente. Estos dos tipos son Matti Wackernagle y William Rees. El de la derecha es Matti Wackernagle, estuvo aquí en el IAC hace 2 o 3 años presentando con nosotros justamente parte de esta investigación. Y digamos, ¿qué tiene de interesante? Es verdad que este concepto, probablemente el de la huella ecológica lo hemos superado y seguramente hoy tenemos herramientas más sofisticadas, pero fue clave para entender, de hecho, varios de los impuestos que se están pagando sobre el canon, digamos, de huella ecológica se hacen en base a ese tipo de indicadores. Pero ¿qué es lo que nos hizo pensar? Nos hizo pensar, básicamente por primera vez, nos puso ante el espejo de volver, bueno, toda acción humana está generando una huella que hay que ver el lapso de retorno que tiene, digamos, no en el producto en sí, sino del impacto que generó para que ese producto existiera. Hicimos un trabajo en el estudio. Nosotros tenemos dentro del IAC está los másters, y dentro del máster el estudio que yo dirijo es el X Urban Design. Es X en el sentido X en el sentido de tamaño, en el sentido de estudiar grandes aglomeraciones, grandes complejidades, pero a la vez X en el sentido de desconocido, de analizar cosas que no son tan fáciles de ver. Por ejemplo, es un análisis que hicimos en Newark, trabajamos bastante sobre la ciudad de Newark, y lo que hicimos es analizar la comida que se fabricaba en el aeropuerto. El aeropuerto de Newark es el aeropuerto de Nueva York, es el más importante, probablemente el que tiene más tráfico, ¿vale? El menos conocido, porque vamos a pensar en JFK, pero en realidad el que genera todo el gran movimiento es el aeropuerto de Newark. Y analizamos digamos, la procedencia de la comida para ser envasada en los aviones. Newark tiene una de las plantas de catering, digamos, más importantes de Estados Unidos. Es una de las plantas de fabricación de basuras que es alucinante, realmente una escala, digamos, de fabricación de comida que es súper interesante analizarlo y verlo, porque es el mundo de la concentración, ¿no? Y analizamos la procedencia. Básicamente tuvimos acceso, una de las cosas interesantes de estos países es que hay mucha información pública. Tuvimos acceso a la procedencia de ese producto básico con el que ellos elaboran la comida de los aviones. Y bueno, descubríamos cosas bastante evidentes de que la carne venía la mayoría de Estados Unidos, en general, ninguna novedad extraña, pero en cambio, todo lo que eran mariscos y pescado, fíjense el mapa de líneas azules, ¿no? Es decir, en el sentido de que, claro, este producto en realidad es como que vuela, digamos, 10 o 12 horas para ser procesado y volver a volar otras 10 o 12 horas, digamos, ¿no? En otra dirección, probablemente en sentido asiático, ¿no? Que son los que comen más
que consumen más este tipo de productos. La pregunta es ¿quién paga quién paga el gasto ecológico de ese producto que es realmente barato para que pueda estar incluido en un catering de una comida de avión, ¿no? ¿Quién paga todo eso? Y estas son cosas que empieza a haber esa investigación, hay la investigación de cómo producir comida en circunstancias, digamos, no naturales, y esta imagen de la derecha, esta propuesta de Carlo Ratti y su laboratorio Sensable Lab sobre la idea del mercado del futuro, la forma de elegir productos, entender las procedencias, la trazabilidad de cada cosa, etc. Empieza a haber esto, pero seguimos estando en un punto, digamos, de optimismo con respecto a esto. Y no digo que tengamos que ser pesimistas, pero sí que probablemente observar de que quizás necesitamos cambios radicales para cambiar la tendencia, que con una acción, digamos, como el Miaucán, cerrar el tráfico un día a la semana, no vamos a hacer nada. Ese tipo de resiliencia puede ser básicamente naif. Hay, digamos, la carpeta número 6, hablamos de las hiperregiones en contra de las slow cities, ¿no? De las grandes regiones en contra de las ciudades lentas, ¿no? Y esta idea de que en realidad la gente lo quiere todo, ¿sí? Lo quiere todo, no hay a la gente lo que quiere es, por supuesto, es tener este confort urbano de una calle, por ejemplo, en Barcelona, que es Paseo San Juan, con estas ciclovías, con un tráfico pacificado, con unas aceras interesantes. Al mismo tiempo tenemos el desastre de un aeropuerto urbano como Congonhas, con accidentes importantes que han pasado en el pasado, con unos desastres medioambientales, pero que todo el mundo entiende que necesita para moverse en una ciudad como São Paulo, ¿no? Y al final es esta relación entre este paradigma entre querer, digamos, categorías de una ciudad pequeña, pero al mismo tiempo tener acceso a las grandes cosas de las ciudades grandes, de las hiperregiones, tener intensidad, tener el transporte rápido, tener tecnología, parte de la globalización o la parte correspondiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, parte del análisis es este. Podemos hacer preguntas como, digamos, absurdas en cierto modo, ¿no? Pero podemos ir caminando al aeropuerto, podemos plantearnos este tipo de preguntas, o de alguna manera somos capaces de imaginar futuros un poco más disruptivos con respecto a esta posibilidad. Y ese es un poco los ejercicios que, digamos, desde estos capítulos son los que vamos llevando a los diferentes estudios del instituto. Carpeta número 7, este es más clásico, esto creo que ha sido estudiado y está bastante claro. Esta relación entre el poder remoto que representa un Estado, que representa un país, el presidente, estas decisiones a largo, digamos, de largo alcance, de mando a distancia, con respecto a los de los alcaldes, a los intendentes, a esta idea de la gestión diaria, de la gestión próxima, ¿no? Y esto, el Benjamin Barber fue el que primero que lo dijo, lamentablemente falleció hace unos años, estuvo en Barcelona publicando un libro justamente que lo editamos aquí. Esta idea de que si los alcaldes, si los intendentes gobernaran el mundo, ¿no? Ahora empieza a haber una fuerte tendencia al empoderamiento de las ciudades. Cuando uno ve mapas como estos, bueno, puede ser, cualquiera diría, bueno, puede ser algún lugar de Estados Unidos, puede ser algún lugar de Asia, evidentemente, Japón, puede ser, se entiende que puede haber una bahía y un río, se puede haber ahí y tal, pero en realidad probablemente sea una realidad metropolitana de varios municipios. Igual aquí en esta realidad hay 15, 20, 30 municipios. Y estamos en esa dicotomía, ¿no? Es decir, ¿quién está decidiendo estas cosas? ¿Alguien que no está participando de todo esto desde una manera remota? ¿O hay un cambio paradigmático de que los que realmente tienen ese poder, digamos, de gestión diaria, se transforman en lo más imprescindible desde el punto? Esto significará cambios importantes en la manera de entender, desde partidos políticos hasta participaciones, hasta maneras de incidir en el futuro de las ciudades. En fin, habrá un cambio latente en este tipo de cosas, porque es evidente de que el tamaño y las complejidades que adquieren las ciudades está ya en un nivel superlativo con respecto a las cosas. Esta es una carpeta que es muy interesante porque es muy disciplinar. Esta idea de que, no sé, durante, bueno, los ratios urbanos en contra de los datos en tiempo real.
Durante muchos años lo que hacíamos era tratarlos como stock industrial, es decir, guardábamos datos, era la manera que el urbanismo tenía porque sabía cuántos autos habían pasado durante un año por una avenida y probablemente acumulaba una serie de datos para sacar conclusiones, tener ratios, y a partir de esos ratios dar mejoras o establecer patrones o establecer crecimientos, establecer perspectiva a todo esto. Sin embargo, con la tecnología, lo que estamos necesitando no es esto, probablemente es aprender a olvidar, porque claro, los datos en tiempo real requieren que uno se olvide del dato cada 3 segundos, porque viene otro que es distinto, que está en movimiento, que se mueve, etcétera, etcétera. Entonces, esta idea de olvídate de recordar es un cambio muy, muy importante que no sé o no estamos, aunque tengamos las herramientas, no estamos todavía, es un poco igual que las ciudades intermitentes, no estamos todavía aplicando esas herramientas en una forma de establecer urbanismo que establezca confianza con esa tecnología que nosotros mismos hemos creado, ¿no? Esa idea del el coche autónomo, es decir, una serie de cosas que son otra vez las bombillas eléctricas del futuro. ¿Pasará esto? Puede que fracase, pero si no, y si el mundo avanza para esto, ¿qué pasará con las calles? ¿Qué pasará con todos estos artilugios que empezamos a tener, bicicletas, monopatines, patinetes, es decir, esta idea de la movilidad disuelta en una serie de objetos, o cosas tan simbólicas como por ejemplo el semáforo, que viene desde 1850, porque digamos, se inventa con el ferrocarril, en el cual qué sentido tiene que siga existiendo un semáforo cuando todo el mundo sabe dónde está y el sistema sabe dónde estoy. O la imagen de la derecha, de una forma casi naif o infantil, tener un volante cuando los tipos están, digamos, hablando mientras el coche seguramente va, y además el volante está en el medio, es decir, empieza a haber unos fakes, digamos, de unos errores de diseño que, digamos, hacen intuir de que estamos ante una situación un poco de cambio paradigmático con respecto a todo este tipo de cosas, y que confiar demasiado en unas reglas y optimizarlas hasta el fin, digamos, puede ser lo que llamo el fenómeno de la bombilla eléctrica, ¿no? Que alguien ha diseñado algo que probablemente ponga en duda toda la manera de sistematizar hasta ahora las reglas urbanas. Y esta es un poco la pregunta de fondo. Estamos pasando desde la ciencia del urbanismo a la ciencia de la urbanética. Ya muchas empresas se plantean este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, por supuesto, hay una carpeta destinada al empoderamiento, a esta idea del permanente debate que existe con el urbanismo entre el top-down y el bottom-up, esta representación, digamos, de la ciudad de los ciudadanos, o cómo, o de qué manera, ¿no? Hay una base de todo esto que es cultural. Nosotros aprendemos en una disciplina que es milenaria, tiene miles de años, está basada en un conocimiento, digamos, comprobado de cómo se han diseñado ciudades a lo largo de toda la historia, y por lo tanto acumulamos una serie de conocimientos, pero al mismo tiempo convivimos con fenómenos, digamos, de ocupación, de gestión del uso del espacio público, que son, digamos, que vienen desde la acción inmediata, que vienen desde las redes sociales, que vienen desde el link que alguien genera, casi diría que en segundos o en minutos. Y se pueden producir movimientos de ocupación o de transgresión, o incluso de revoluciones que tienen que ver con participaciones que no estaban previstas, digamos. En este sentido, estamos en otro punto también paradigmático, porque herramientas de interfaz entre decisiones de like, todos los días estamos dando aceptos y likes, como he dicho en otro capítulo. Y tenemos herramientas digitales, tenemos algoritmos, tenemos una serie de productos que podrían facilitar de una manera inteligente esa participación, digamos, en las decisiones urbanas. Hace unos años atrás, mi oficina, junto con Barcelona Regional, desarrolló Dumo, que era una especie de app, digamos, es una app en la que, a base de categorizar un montón de decisiones, desde las más sencillas hasta las más complejas, y establecerlas por categorías, pudimos crear una interfaz de cómo desarrollar un barrio. Probablemente digamos, son ideas todavía proto, ¿no? Estamos en una fase Mad Max de todo esto, probablemente, pero no es por falta de tecnología, es por falta
de ganas o de decisión política y decisión técnica de querer hacerlo. ¿Que intercambiemos roles? Probablemente no. No intercambiaremos roles, salvo que sea una decisión, digamos, ideológica. Pero si no, sí que podemos estar en un lugar de espacios compartidos, de decisiones, en el cual las personas no sean solo llamadas a votar o solo llamadas a decir si sí o si no, sino que puedan expresar de una manera organizada una serie de alternativas, una serie digamos, de ideas que prefiguran de una manera mejor cómo ellos están viviendo o cómo ellos prefiguran que querrían vivir en sociedad. Y eso creo que el mundo debería ir hacia ahí de una manera muy clara. Por último, esta dicotomía que existe entre, aquí le hemos puesto entre el control room en contra de la autosuficiencia, ¿no? Esta idea de, bueno, hago la referencia al famoso HAL 900 de la película de Stanley Kubrick. Pero básicamente se puede resumir en dos imágenes. Casi las mismas empresas, en este caso puede ser Siemens o puede ser cualquier otra, nos están ofreciendo con la misma base tecnológica, con la misma investigación, desconectarnos absolutamente del sistema o al revés, o ser, digamos, número, o ser digamos, o pasamos del Big Brother, o pasamos de 1984 de Orwell, de la supercámara que nos está observando permanentemente, a exactamente lo contrario. Es la misma base de Smart City. Curiosamente, esto se ofrece en la misma feria, en los mismos stands, con dos manos distintas. ¿Alguien ha pensado que esto tiene un punto ideológico medio, digamos, que debería al menos ser discutido de otra manera? Porque probablemente digamos que al menos tendríamos conciencia de qué es lo que realmente queremos con respecto a este tipo de cosas de que nos ofrece la tecnología, que nos están ofreciendo las Smart City, y al menos seríamos capaces de articular si realmente apostamos por una sociedad controlada y una sociedad a base de multas y de se puede o no se puede, o apostamos por una manera autosuficiente de vivir, con una mayor, digamos, capacidad de libertad comunitaria para poder avanzar en otra dirección, probablemente más sostenible, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas no acaba de haber el debate suficiente sobre la misma oferta que el mercado tiene. Acabo con esto, es decir, el epílogo de una manera más o menos directa o menos directa, establece el siguiente criterio. Claro, estamos asistiendo a un momento bastante complicado de la situación global, ¿no? Es decir, esta investigación se hizo desde el 2015 en adelante, pero digamos, los eventos que hemos tenido, que estamos asistiendo como comunidad global en los últimos 3 años, la pandemia, las guerras actuales, la situación de desabastecimiento, las crisis sociales que están sucediendo, movimientos migratorios importantes, es decir, no hay un panorama, digamos, de mundo feliz que va a venir por delante. Al revés, más bien son todas situaciones sombrías, panoramas complicados, situaciones en que, como se demostró en la pandemia, nos agarra con armas que no sabemos usar o que no estamos dispuestos a usarlas como cosas de tecnología. Y por lo tanto, que mi intuición es que probablemente estamos a un punto de una ruptura en ese sentido, ¿no? de un punto más revolucionario en el sentido de que una parte de la sociedad entienda que esos cambios paradigmáticos de alguna manera van a ocurrir, que esos escenarios de colapso van a pasar, y que las confianzas establecidas en que las resiliencias van a soportarlo todo quizás no va a ser tanta. Y este es un poco el feeling. Y no es un feeling pesimista, es un feeling optimista de la reacción humana de sobrevivir y de volver a crear, como ha pasado a lo largo de la historia y como he mencionado en otros capítulos. En fin, yo creo que tengo mucho material de cada uno de estos capítulos, pero sería imposible de convertirlo. Quizás si algún día lo hago, lo convierto en una conferencia. Esto es simplemente un repaso por los capítulos que ha tenido mi tesis. Así que ahí lo dejo. Muchas gracias.